cuando nosotros, de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional, para los estudiantes de educación superior, deben llegar a alcanzar un nivel intermedio, que es un nivel B2 en la competencia de acuerdo con el Marco Común Europeo de Manejo de Lenguas. En nuestros cursos actualmente en Uniminuto, recordemos que tenemos aquí pues la escala del marco común, tenemos el nivel beginner, que va a creo que hay un vale. El nivel beginner, acorde con el nivel A1, el nivel 1, acorde con el A2 del marco, el nivel 2, acorde con pues toda la descripción del B1, y el nivel 3 correspondiente al B2. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta para cuando vayamos como tal a diseñar las pruebas y tengamos claro a qué nivel estamos apuntando con esos exámenes que finalizan cada uno de estos niveles. Bueno, de acuerdo al Ministerio de Educación, de donde se extrajeron directamente estos conceptos, ellos referencian las competencias en el marco de la lengua extranjera y pues de su enseñanza, aprendizaje y evaluación. En el primero, que es la competencia lingüística, encontramos esta definición, que es el conocimiento de recursos formales de la lengua como sistema y capacidad de utilizarlos en formulación de mensajes bien formados. Incluye conocimientos y destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas, ortográficas, entre otras. E implica no solo el manejo de conceptos gramaticales, ortográficos, semánticos, sino también la aplicación de estos en diversas situaciones comunicativas. En cuanto a la competencia sociolingüística, la definen de la siguiente forma: el conocimiento de las condiciones socioculturales implícitas en el uso de la lengua, la sensibilidad a las convenciones sociales, por ejemplo, normas de cortesía, relaciones entre generaciones, géneros, clases, grupos sociales, sabiduría popular, dialecto, acento, diferencias de registro, etc. Y en cuanto a la competencia pragmática, la definen de la siguiente forma: el uso funcional de los recursos lingüísticos, en cuanto a comprende una competencia discursiva y comprensión de la competencia funcional. ¿Listo? La discursiva en el dominio del discurso, cohesión, coherencia, identificación de tipos y formas de texto, organización de oraciones, secuencia para producir fragmentos textuales, y la funcional en cuanto a formas lingüísticas y su función como tal dentro de una comunicación, la ironía, actos de habla y demás que conocemos nosotros como educadores de una lengua ya en la parte de nuestra formación. ¿Listo? Como les decía, estos conceptos son tomados como tal del Ministerio de Educación. Sé que podemos diferir en algunos de ellos en cuanto a la definición que le dan, pero pues esto es lo que nosotros tenemos para nuestro trabajo como tal, en el manejo de el examen como tal, saber pro. Vamos ahora a ir paso a paso con las pruebas Saber Pro en el módulo de inglés. Cada estudiante debe demostrar en este módulo las habilidades comunicativas a nivel de lectura y a nivel de uso del lenguaje. Esto es a través de toda la prueba, no a través de un ejercicio específico, sino a través de toda la prueba, de todas las partes que la componen. El estudiante va a demostrar esas dos habilidades en cuanto a su nivel de lectura y el uso del lenguaje. El módulo consta de 55 preguntas en total y están distribuidas en estas 7 partes. En la parte 1 encontramos 6 preguntas, parte 2 también 6 preguntas y parte 3 6 preguntas. En la parte 4 10 preguntas, en la parte 5 9 preguntas, en la parte 6 6 preguntas y en la última parte, que es la 7, 12 preguntas. Aquí encontramos el porcentaje que le aplica el Ministerio de Educación como tal, ICFES, para poder hacer la evaluación del módulo de inglés de acuerdo a cada una de las partes. ¿Listo? De acuerdo a cada una de las partes hay una naturaleza de la pregunta y un tipo de pregunta con la cual tenemos que familiarizarnos y con la cual yo sé que ya de pronto nosotros hemos estado familiarizados, pero necesitamos tener presente y en cuenta en el momento del diseño como tal de las pruebas. En la parte 1 son preguntas con imágenes y la competencia que vamos a evaluar en el estudiante es la pragmática a un nivel básico, con 6 preguntas. En la segunda parte es un tipo de pregunta de emparejamiento o asociación. La naturaleza de la pregunta para evaluación es la competencia léxica, también a un nivel básico, con 6 preguntas. En la parte 3, el tipo de pregunta es complete la conversación.
Aquí se evalúa al estudiante en cuanto a la competencia pragmática y sociolingüística a un nivel básico, con 6 preguntas también. Ya en la parte 4, que es complete con la palabra, tipo de pregunta, la evaluación que se hace es de comprensión de lectura y de competencia gramatical. Ya es como tal el uso del lenguaje. Esto sin estar desvinculado de la comprensión de lectura. También a un nivel básico con 10 preguntas. En la parte 5, el tipo de preguntas son de lectura simple. La comprensión que se evalúa allí es de lectura literal o explícita a un nivel básico e intermedio. Ya se va exigiendo un poco más a medida que se va avanzando en la prueba. Y aparecen 9 preguntas. En la parte 6 tenemos preguntas de lectura interpretativa. Ya ahí la comprensión de lectura a evaluar es inferencial o implícita y es a un nivel intermedio del manejo del idioma, con 6 preguntas. Y por último, en la parte 7 tenemos preguntas de tipo de selección múltiple de palabras para completar un texto y la evaluación se hace en cuanto a la competencia lectora inferencial a un nivel intermedio con 12 preguntas. ¿Ok? Bueno, vamos a ir poco a poco por cada una de las partes para entender cómo se estructura y qué tenemos que tener en cuenta para el diseño de las mismas. Bueno, esta es la parte 1 del examen. Aquí incluí solo 2 preguntas, recordemos igual que son 6, pero así más o menos se va a ver. El estudiante tiene preguntas con imágenes y recordemos que debemos evaluar la competencia pragmática. En esta primer parte se incluyen 6 preguntas de selección múltiple, numeradas de 1 a 6, y se dan por cada una de las preguntas 3 opciones de respuesta. En este caso las vemos numeradas como A, B, C. En esta sección el estudiante pues va a tener que revisar 6 diferentes avisos, señalizaciones o notas cortas y debe identificar dentro de las opciones de respuesta que le damos un lugar, el lugar donde puede encontrar ese aviso, esa señalización que le estamos mostrando. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Nosotros siempre dejamos en la parte superior el enunciado del ejercicio, después de mencionar a cuál parte corresponde. Entonces, answer questions 1 to 6 according to the example. Les dejamos en esta primera parte un ejemplo para que ellos sepan a qué se refiere el ejercicio, qué es lo que debe hacer. Por eso aquí encontramos un ejemplo C. Y luego encontramos un enunciado un poco más explícito con respecto a la actividad que se debe desarrollar. Look at the following announcements from 1 to 6 and select the place where you can find the information, para que él sepa que tiene que, como tal, revisar el lugar. En cuanto al diseño, por favor, tenemos que tener lo siguiente en cuenta. Las preguntas son avisos. Estos avisos deben ser avisos cortos, claros, donde la información se pueda asociar con un lugar. Eso es básico para el diseño de cada uno de los avisos. Las opciones de respuesta se organizan en orden alfabético. Esto ya es una característica en Uniminuto. No es como tal de la prueba Saber Pro ICFES a nivel nacional. Esto es algo que definió la Subdirección General de Evaluación Educativa, que va a caracterizar nuestras pruebas al interior de nuestra alma mater. Entonces, esta característica puede que ustedes no la encuentren en el diseño de exámenes generales que tiene la Nación para las pruebas Saber Pro, pero es una característica que se decidió en Uniminuto asumir, como les digo, ya desde la Subdirección General de Evaluación Educativa. Las opciones deben ser lugares. Por ningún motivo incluir ningún otro tipo de opción de respuesta. Todos son lugares. Y nosotros, cuando hacemos el diseño y lo presentamos a la coordinación, marcamos o resaltamos en amarillo la respuesta adecuada para cada uno de los ejercicios. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta y todos sepamos cómo vamos a marcar e identificar la respuesta correcta cuando diseñemos esta parte. Recuerden, son 6 avisos, cada aviso va a tener 3 opciones de respuesta, esas opciones de respuesta son lugares. ¿Listo? Vamos a revisar la segunda parte de la prueba. En la parte 2 de la prueba Saber Pro encontramos un ejercicio como el que vemos aquí en pantalla.
El enunciado nos dice, read the information 7 to 12 and select the letter A to H that answer to the question. Y les dejamos un ejemplo 0 para que el estudiante pueda ir asociando qué es lo que debe hacer. ¿Listo? Esta parte de la prueba es un tipo de pregunta de emparejamiento y se evalúa la competencia léxica. Son 6 preguntas de selección múltiple. Las preguntas son descripciones cortas, las vamos a numerar del 7 al 12, y se ponen 8 opciones de respuesta de la A a la H. ¿Listo? Las preguntas de esta parte se estructuran siempre así. Son 6 descripciones en la primera columna para que cada una de ellas sea relacionada con una de las 8 palabras que se presentan en la segunda columna. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en cuanto vayamos a diseñar esta segunda parte del examen? Las preguntas, como ya lo dije, son una descripción corta, clara, de un objeto o de un lugar o de una profesión o de acuerdo al vocabulario o léxico que nos refiera al scope and sequence del nivel en el cual estemos diseñando la prueba. Recuerden que para cada uno de los niveles, sea nivel beginner, 1, 2 o 3, tenemos un scope and sequence y allí tenemos contenido como tal toda la información respecto a esa competencia léxica. De acuerdo con esa competencia léxica y de la información que nos asigne la coordinación, pues tendremos que tenerla en cuenta para el diseño de estas partes. Entonces aquí, si vamos a elegir o si se nos asignan ciertas temáticas, pues incluir esas dentro de la parte léxica para el diseño de las descripciones. Las opciones de respuesta, por favor, son sustantivos. Sustantivos. ¿Listo? No incluyamos palabras como verbos o demás. Son sustantivos. Y se organizan de forma alfabética. ¿Listo? Esos sustantivos, pues claro, van a estar relacionados con el scope and sequence, a lo mismo que la descripción que le estamos dando a los estudiantes, de acuerdo con el nivel. Las preguntas correctas ya las vamos a marcar al final de nuestro diseño del ejercicio de la parte 2 en una línea, simplemente con el número y la letra que corresponde a cada una de las descripciones, para que así cuando se virtualicen las pruebas, pues se sepa cuál es la respuesta que se debe asociar a cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, pues aquí encontramos las diferentes palabras, las ponemos las de la letra A a la H en mayúscula. Y creo que eso es todo con respecto a estas partes. Estas primeras partes son las más sencillas, dado que son las de competencias básicas. Bueno, vamos con la parte 3. La parte 3 de la prueba se ve de esta forma. ¿Listo? Entonces tenemos en el enunciado, oh my goodness, sí. For questions 13 to 18, choose the correct answer to complete the conversations. ¿Listo? Tenemos un ejemplo 0 para esta tercera parte también, para que los estudiantes puedan saber qué es lo que necesitamos de ellos con respecto al ejercicio. Este tipo de pregunta es complete la conversación para evaluar la competencia pragmática y sociolingüística, ya situacional de como tal la comunicación. Son 6 preguntas, obviamente aquí solamente puse 4 por el espacio que tengo en la diapositiva, pero son 6 en total, numeradas desde la 13 hasta la 18. Las opciones de respuesta son 3, A, B, C, y debe ser a manera de conversaciones. ¿Listo? Entonces, el estudiante simplemente debe leer la primera parte de la conversación, que le muestra el número, para luego seleccionar de las 3 opciones de respuesta la mejor opción que complemente esa conversación. ¿Listo? Entonces, realmente no es compleja esta parte, sin embargo, para el diseño tenemos que tener lo siguiente en cuenta. Las preguntas deben ser tipo WH o Information Questions. O también podemos incluir oraciones o exclamaciones propias de una conversación, claro está. Las opciones de respuesta podemos también tener, ustedes saben, dentro de un entorno comunicativo, dentro de una situación comunicativa, las respuestas a veces pueden también ser preguntas, por favor, preguntas WH, oraciones o exclamaciones. La longitud entre las opciones de respuesta debe ser similar. Si ustedes ven el ejemplo que tengo yo aquí en pantalla, a todas las opciones de respuesta les dejé una extensión similar.
No puede haber una que resalte, ya sea porque tiene mucho menos palabras que las demás. ¿Listo? Ni lo contrario, una que tenga mucho más larga la intervención que las demás. Estoy hablando en opciones de respuesta, no en las preguntas como tal. ¿Listo? Tener en cuenta lo siguiente. Vamos a marcar las respuestas correctas con amarillo para que se identifiquen en la parte de virtualización, se pueda enlazar bien cuál es la respuesta correcta para cada numeral. Por favor, no incluir preguntas de sí y de no. Es supremamente importante esta parte. ¿Por qué? Porque puede ser muy ambiguo el tipo de respuesta que se dé en una conversación. ¿Listo? Muchas veces ni siquiera se utiliza el sí o el no, además. Por favor, no incluyamos respuestas de sí y de no, porque a veces tendemos nosotros como docentes o diseñadores de evaluaciones al que si incluimos una respuesta de sí y de no, entonces confundimos al estudiante dándole diferentes respuestas de sí, pero entonces les cambiamos los auxiliares u otras cosas y este no es el objetivo de esta parte de la prueba. Recuerden, aquí no estamos evaluando la parte de competencia léxica ni gramatical, es la competencia pragmática y sociolingüística. Así que de pronto esa estrategia de poner diferentes tiempos verbales en las opciones de respuesta no es válida. Por eso mismo, tratemos de no hacer uso de preguntas de sí o de no. Cada numeral debe ser una conversación diferente, es decir, el número 13 no se relaciona con nada al número 14, no es la consecuencia o la secuencia, perdón, de la conversación dividida en 6 preguntas, no. Tengamos esto claro porque a veces podemos tender a confundirnos y tomamos una conversación larga, la dividimos y presentamos eso dividido en 6 preguntas, pero no es así. Cada numeral es una conversación diferente. ¿Listo? Entonces esto para puntualizar y que no de pronto incurramos en este error en el diseño. Bueno, obviamente cada una de las temáticas que lleva la conversación debe estar acorde con el scope and sequence de nuestro nivel o del nivel que se nos asigne para el diseño de las pruebas. Ok, ahora vamos con la parte 4 del examen. La parte 4 se ve de esta forma que tenemos aquí en pantalla. El enunciado dice, read the following information and choose the best word. Me perdona, ahí me quedó con mayúscula inicial el word. To complete the text. ¿Listo? Entonces todos vamos a utilizar estos mismos enunciados que les estoy mostrando para la estandarización de las pruebas. Luego, ¿qué vemos aquí? El tipo de pregunta es complete con la palabra y se está evaluando la comprensión lectora y la competencia gramatical. En esta sección sí evaluamos competencia gramatical, pero también la comprensión de lectura. Son 10 preguntas de selección múltiple numeradas desde el 19 hasta el 28. Y cada pregunta va a tener, o cada numeral, que es un espacio en el texto, 3 opciones de respuesta, A, B, C. Se presenta este texto con espacios en blancos numerados. Eso representa las 10 preguntas. La temática del texto debe ser de conocimiento general y el estudiante pues, deberá seleccionar de las opciones que le demos de respuesta la palabra adecuada para completar cada uno de los espacios. ¿Listo? En el diseño, ¿qué vamos a tener en cuenta? Por favor, crear un texto o tomar un texto de uso libre de aproximadamente 250 palabras de longitud. Este que yo tengo en pantalla tiene esa longitud, aunque no parezca, se ve corto, pero tiene esa longitud. ¿Listo? Pueden ser textos que ustedes mismos hayan creado, es decir, de su autoría, a los cuales pues les asignaremos una cita en la cual indiquemos la autoría a través de la institución, es decir, a nombre de Uniminuto. Y tenemos otra opción que es utilizar textos bajo licencia Creative Commons o textos de uso libre. ¿Listo? Cada texto debe llevar un título, como en este caso, Bowling, incluir la cita en la parte inferior, acorde con las normas APA.
entonces, por ejemplo, en este caso que el texto ha sido extraído de una página web de uso libre, claro está, he tenido en cuenta las normas APA para poder dar la cita. Entonces recuerden esa parte de normas APA, si necesitan de pronto esa reglamentación, me indican y con gusto se las comparto para que puedan, por favor, siempre citar los textos con normas APA. El texto que elijan o el texto que ustedes hagan de su autoría debe tener una temática acorde con las que se lleva en el Scope and Sequence de cada nivel. Pero miren que no es solamente revisar la temática de pronto en nivel de evaluación de competencia gramatical, sino también de comprensión de lectura. Es decir, si se ha trabajado esta temática del bullying o de responsabilidad social o de extinción de animales o de, no sé, cualquier otro tema, crueldad animal o bueno, diferentes temas que podemos tener en los diferentes niveles del Scope and Sequence. Por favor, tener en cuenta ese tema para poder seleccionar una lectura que sea dentro de las temáticas de cada nivel. Porque si yo le pongo a un estudiante un texto sobre, por ejemplo, aquí, bullying, y nunca hemos revisado nada al respecto, muy seguramente habrá desconocimiento como tal del tema. Por eso menciona como tal el ministerio que debe ser de una temática de conocimiento general y en el nuestro, pues, particular al Scope and Sequence del nivel. Las preguntas, como ya lo dije, son espacios en blanco dentro del texto, numerados, y las opciones de respuesta son palabras del mismo tipo del que se haya extraído del texto. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo tomé un verbo conjugado, no sé, en el infinitivo, tengo que presentar 3 verbos conjugados de la misma forma en el infinitivo, porque debe haber concordancia gramatical. ¿Listo? Si yo extraje del texto un sustantivo, debo presentarle al estudiante 3 sustantivos. ¿Listo? Si el sustantivo está en plural, debo presentar los 3 en plural. Si el sustantivo que yo extraje está en singular, debo presentar los 3 en singular. ¿Por qué? Porque eso hace parte de la competencia lectora. Si yo extraje una conjugación verbal en presente perfecto, pues tengo que mantener que las 3 opciones de respuesta tengan concordancia gramatical y las 3 ser presentadas en el presente perfecto. ¿Listo? Por favor, tener esto en cuenta, para que no repitan un mismo verbo conjugado en 3 diferentes tiempos verbales, porque ahí estaríamos fallando en la concordancia gramatical. ¿Listo? Por favor, no incluyan palabras con errores ortográficos para, digamos, como dicen por ahí, confundir reinaras. No incluyamos palabras con errores ortográficos. O como ya les dijo, el mismo verbo conjugado en 3 tiempos verbales. Vamos a continuar ahora con la parte 5 del examen. ¿Listo? La parte 5 del examen se ve de esta manera. Y tiene un enunciado que dice, read the text and answer the questions 29 to 37. ¿Ok? En esta parte de la prueba se presentan preguntas de lectura simple, de comprensión de lectura simple. Y a eso llaman o refieren ellos una evaluación de comprensión lectora literal o lectura explícita. Son 9 preguntas en total de selección múltiple, numeradas desde el 29 hasta el 37. Y cada una de ellas va a mostrar 3 opciones de respuesta A, B, C. Se le presenta al estudiante un texto sobre una temática de conocimiento general. El estudiante obviamente lee este texto o artículo y luego responde a una serie de preguntas que dan cuenta de información explícita en el texto. ¿Haciendo uso de qué? Pues muchas veces del parafraseo para poder ubicar la información como tal dentro del texto. En el diseño tenemos que tener en cuenta lo siguiente para la estandarización de nuestras pruebas. El texto debe ser de una extensión de aproximadamente 250 palabras. Por favor, tratemos de respetar esa extensión. No pongamos ni muy pocas, es decir, ni 200 o 300, sino tratemos de estar equilibrados en ese rango de 250 palabras. Sé que a veces 240, 260 o 270 puede ser válido, pero lo menciono para que no excedamos tampoco por mucho el rango solicitado.
utilizar. Los textos deben ser de uso libre, es decir, bajo licencia Creative Commons o de su autoría. El texto debe ser presentado con un título y debe incluir en la parte inferior la cita acorde con las normas APA que les mencionaba en la parte 4. Esa cita debe mencionar, obviamente, pues porque así lo solicita las normas APA, que si se tomó de alguna fuente de internet, se mencione si fue modificado o no el texto. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes ven que yo le incluí la cita retrieved and modified from, porque lo modifiqué, no lo copié tal cual. A veces debemos modificarlo para aterrizar un poco el nivel de lenguaje de acuerdo al scope and sequence, al nivel también que estemos diseñando de exámenes. No vamos a presentar un texto, por ejemplo, con este grado de complejidad que tengo aquí en pantalla para un nivel 1, siempre y cuando pues nosotros vemos que no es acorde con el registro en cuanto a la exigencia para el nivel, pues obviamente tenemos que aterrizar un poco ese lenguaje y por eso debemos modificarlos muchas veces. A veces es un poco complejo encontrar un texto que podamos utilizar directamente en el examen, por eso generalmente terminamos o escribiéndolos de autoría propia o modificándolos. Bueno, la temática que elijamos para el texto debe estar incluida dentro del scope and sequence, es decir, de las que haya el estudiante tenido acercamiento o conocimiento previo durante pues, todo el curso. Las preguntas son de información explícita o que también llamamos de información literal en el texto y se formulan en forma afirmativa. Ninguna de las preguntas se puede formular de la forma negativa. Esto porque así lo determinó la Subdirección General de Evaluación Educativa de UNIMINUT. No lo hemos determinado nosotros como área, ¿sí?, de inglés, sino ya es como tal de un ente superior bajo el cual estamos nosotros amparados, que es pues, la Dirección General de Docencia y Desarrollo Curricular. Bueno, las opciones de respuesta deben tener una extensión similar. Si ustedes se dan cuenta aquí, ninguna sobrepasa a la otra por mucho. ¿Por qué? Porque pues, se tiene entendido que para el diseño de opciones de respuesta, cuando son muy cortas o muy extensas, son fácilmente descartables o la respuesta correcta. Entonces, simplemente para evitar eso, que sean fácilmente descartables o seleccionables, simplemente se presentan todas de una extensión similar. Y cada respuesta debe estar en concordancia gramatical con la pregunta. Entonces, si ustedes se fijan aquí en los 3 ejemplos que dejo, el 29, 30 y 31, cada una de las opciones de respuesta están acordes o en concordancia gramatical con la pregunta, para que no vayamos a tener de pronto ese error en el diseño de nuestros exámenes. ¿Listo? Para el diseño de esas preguntas y opciones de respuesta, podemos hacer uso de sinónimos o de paráfrasis para evitar pues, que las preguntas o las opciones presenten el mismo vocabulario del texto. Aunque es una lectura explícita, también se está evaluando la comprensión lectora y para ello pues también el uso de sinónimos que el estudiante pueda conocer o que sean parte de conocimiento general, ¿no? No incluyamos opciones de respuesta con errores ortográficos o respuestas que no estén en concordancia gramatical con la pregunta. ¿Listo? No sé si de pronto alguien tenga alguna duda hasta el momento. ¿Alguna evidencia que tengan? Bienvenida. Ok, vale. Vamos a continuar con la parte 6. Bueno, acá me dicen. La parte 6 se va a presentar de esta forma. El enunciado nos dice, read the text and answer the questions with one of the options. Right? Tenemos preguntas de lectura interpretativa y tal vez esta es una de las partes más complejas de toda la prueba. La parte 6 y 7 son de las partes más complejas de toda la prueba, no solamente para el estudiante, sino nosotros también como diseñadores de exámenes. Es la parte en la que tal vez tenemos que prestar muchísimo más detalle y atención. La evaluación es de comprensión de lectura inferencial, por eso mismo digo que es de mayor atención. Se van a presentar 6 preguntas de opción múltiple, numeradas del 38 al 43. Y en esta parte se presentan 4 opciones de respuesta, A, B, C, D.
¿Listo? Ya no son 3, aquí ya son 4 opciones de respuesta. Se va a presentar un texto, nuevamente, sobre una temática de conocimiento general y el estudiante, pues, básicamente debe responder a estas 6 preguntas, pero haciendo necesidad de que tenga que devolverse al texto, releer e inferir información implícita. Es decir, no es fácilmente que él encuentre la respuesta literal en el texto o explícita, es implícita. Tiene que inferir información para poder hallar la respuesta correcta. En cuanto al diseño, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El texto debe estar en un rango de 250 palabras. Debe ser un texto bajo licencia de uso libre o Creative Commons o de su autoría si lo prefiere. Debe poseer un título, incluir la cita si fue tomado de alguna fuente en internet, es decir, de licencia Creative Commons, contener la cita de acuerdo con las normas APA y mencionar si fue modificado o no. ¿Listo? La temática que seleccionemos debe ser acorde con el scope and sequence del nivel. Las preguntas deben obligatoriamente estar diseñadas para que el estudiante tenga que identificar información implícita en el texto. ¿Listo? Y todas deben estar formuladas en forma afirmativa, es decir, no valen respuestas que contengan la negación, perdón, no valen preguntas que contengan estructuras negativas. Y por favor, aquí es donde tal vez nos vamos a tener que detener un poco más en el diseño, porque debemos estar muy atentos a que 100% todas las 6 preguntas sean de comprensión de información implícita en el texto. A veces incurrimos en la falla en que en alguna de las preguntas la diseñamos con información explícita, entonces por favor sepamos que en esta parte es una de las más complejas en la cuestión de diseño para poder llegar a cumplir con el objetivo de evaluación, que es la competencia de comprensión, lectura e inferencia. Se vale, y es válido, hacer uso de paráfrasis en las preguntas y en las opciones de respuesta, cosa que no presentemos el mismo vocabulario que tiene el texto. Lo que sí no tenemos que incluir son opciones con errores ortográficos o opciones que tengan problemas de concordancia gramatical con la pregunta. Y no podemos incluir opciones que no se relacionen con el tema del texto. Es decir, si aquí yo estoy hablando de fobias en este texto, pues yo no voy a venir a hablar de otro tema como crisis, no sé, por calentamiento global y dar una opción de respuesta que tenga otro tema diferente al del texto. ¿Listo? Entonces, por favor, siempre tener esto en cuenta. Como vemos aquí en la pantalla, vamos, igual que en las anteriores partes, a marcar la respuesta correcta con amarillo, a resaltarla en amarillo. ¿Listo? Bueno, en esta primera pregunta, por ejemplo, no la formulé a manera de pregunta WH, sino a manera de proposición. Entonces, se vale utilizar este tipo de proposiciones a manera de pregunta para que el estudiante complemente con la respuesta de acuerdo a las opciones dadas. Igualmente, esto puede ser válido para la parte 5, que también es de lectura, pero en la parte 5 es lectura explícita. ¿Listo? Ya en la parte 7, que es la última parte de nuestro examen, el enunciado que vamos a utilizar es el siguiente. Read the text and select the option that completes each space. ¿Ok? Se va a presentar de esta forma, como lo vemos. Si ustedes identifican, es muy similar a la parte 4 del examen. ¿Por qué? Porque se presenta un texto con espacios dentro del mismo donde se ha extraído información y se le presenta al estudiante las opciones con las cuales puede completar esos espacios. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Que aunque la pregunta es como tal para completar la lectura, tenemos que tener en cuenta que en la evaluación se establece la competencia lectora inferencial. ¿Listo? Aunque parezca gramatical únicamente, es de lectura inferencial. Son 12 espacios en total, los 12 espacios irán numerados desde el 44 hasta el 55 y en esta parte, al igual que en la parte 6, se van a presentar 4 opciones de respuesta, A, B, C, D.
El texto debe ser de una temática de conocimiento general, con los espacios en blanco numerados, acorde, como les digo, del 44 al 55. El estudiante pues básicamente va a leer el texto y va a seleccionar la palabra adecuada para completar cada espacio. Para esto él debe comprender lo que está leyendo y a través de las opciones de respuestas que nosotros vamos a identificar si él está comprendiendo, si está haciendo como tal esa evaluación de competencia lectora inferencial. En esta sección se evalúa con este tipo de preguntas de lectura y selección de palabras. En la parte de diseño, ¿qué debemos tener en cuenta? El texto tiene una longitud de aproximadamente 250 palabras. Los textos, igual que en los anteriores partes, deben ser textos de uso libre o bajo licencia Creative Commons o, si lo prefieren, de su autoría. Deben tener un título y se debe incluir en la parte inferior del texto la cita del texto como tal, si no es propio, de donde se extrajo e indicar si se hizo modificación o no de la información. ¿Listo? Como les mencioné anteriormente, si es de su autoría, debemos dar la citación a nombre de Uniminuto. Bueno, en la parte de las preguntas que tenemos que tener en cuenta, aparte de que son espacios dentro del texto, que el estudiante deba inferir la información del contexto donde extrajimos la palabra para completarlo correctamente. En esta parte también puede que nos tome un poco más de tiempo porque es mucho más complejo encontrar, no es simplemente como ir y tomar un texto y quitar palabras, no, es encontrar realmente que en el contexto el estudiante sí va a tener información con la cual puede inferir cuál es la palabra que debe elegir. Entonces, en esa parte es lo que se complejiza para nosotros en el diseño. Y obviamente para el estudiante esa va a ser la parte compleja para poder completar la parte 7, es decir, para poder cumplir con este ejercicio de evaluación de comprensión de lectura inferencial. En las opciones de respuesta deben ser de extensión similar, pues básicamente como son palabras, creo que allí no habría inconveniente respecto a esto. Debe haber concordancia gramatical con la pregunta, es decir, si en el espacio yo elegí retirar un verbo que está conjugado en el presente simple, pues debo presentar a los estudiantes en las 4 opciones esa misma concordancia gramatical, es decir, todas las opciones deben estar en el presente simple. Y allí es donde nosotros vamos a evaluar si el estudiante comprende lo que está leyendo y puede elegir correctamente la opción adecuada. ¿Por qué? Porque podemos jugar con palabras similares o que pueden confundirse fácilmente con las que necesitamos seleccionar para completar los espacios. ¿Listo? Bueno, entonces, por ejemplo, si yo ya no elegí un verbo, sino elijo sustantivos, igualmente, pues tengo que presentar las 4 opciones sustantivos. Si yo no elegí sustantivos, sino elegí preposiciones, pues igualmente presento 4 preposiciones. Si elegí una conjugación verbal en el participio pasado, pues debo presentar las 4 opciones, esa misma conjugación verbal del participio pasado. Y así sucesivamente. Perdón, cambié. ¿Listo? ¿Qué tenemos que evitar? Opciones que sean fácilmente descartables. Eso es súper importante porque entonces no habría esfuerzo de comprender como tal el contexto para elegir la opción correcta. Entonces, por eso les decía, la parte 6 y la parte 7 son en la que más tal vez nos vamos a tomar tiempo para el diseño. No quiere decir que en las otras no tengamos que estar atentos, pero sí en la que tal vez nos vamos a tardar un poco más para poder diseñar correctamente el tipo de preguntas de lectura inferencial. No incluyamos opciones con errores ortográficos o de concordancia gramatical. Y, por favor, no presentar las opciones en una misma palabra en 3 formas distintas. Es decir, si yo elijo un adjetivo, entonces lo presento en la forma simple, en la forma, no sé, comparativa, en la forma superlativa, no. Eso no es posible hacerlo porque no habría una concordancia gramatical como tal. ¿Listo? Si de pronto surge alguna duda, recuerden que yo estoy atenta por si necesitan alguna información extra. Bueno,
Habiendo terminado de analizar todas las 7 partes y lo que tenemos que tener en cuenta para el diseño de las mismas, vamos a pasar a una información como tal que tiene la Subdirección General en cuanto a la evaluación educativa para toda la institución. ¿Listo? Este es el proceso de construcción de pruebas que nosotros llevamos a cabo. Lo primero que hacemos es determinar los objetivos de la evaluación, es decir, qué es lo que se desea saber al evaluar esta competencia. Eso básicamente nosotros ya lo tenemos dado gracias a que estamos analizando cada una de las partes y pues sabemos qué es lo que deseamos evaluar con cada una de ellas. Si es la comprensión de lectura inferencial, si es la comprensión de lectura explícita, si es la parte de uso del lenguaje, bueno. Luego tenemos que definir el marco conceptual y determinar los saberes y competencias a evaluar. Eso creo que ya también lo tenemos dado a través del Scope and Sequence y de la misma organización y estructura de la prueba Saber Pro. Tenemos que establecer el listado de conductas asociadas a estos saberes y competencias, la cual también ya tenemos nosotros adelantado esos procesos desde nuestro programa como tal de cada uno de los niveles. Determinar una situación o contexto del ítem, allí pues de acuerdo a nuestro Scope and Sequence y a la estructura de la prueba, vamos a determinar esa situación o contexto que necesitamos poner al estudiante, que necesitamos presentarle al estudiante. Luego tenemos plasmar el contexto en el cual se desarrolla la situación por la que se va a indagar en el enunciado, generar los enunciados de acuerdo a los indicadores de evaluación y a las competencias. Ya les mostré en cada una de las partes cuál es el enunciado que vamos a utilizar. Sin embargo, pues podemos tener ese documento a su alcance para que pues simplemente todos tengamos el mismo enunciado, que es el que abre cada una de las partes, la indicación o información que nos indica lo que debe realizar. Plantear las opciones de respuesta. Todas deben ser viables y verdaderas. Ahí es donde les decía que tenemos que tener en cuenta la concordancia gramatical entre la pregunta y la respuesta, pero solo la respuesta correcta o clave debe satisfacer completamente lo que indaga el enunciado. ¿Listo? Una vez esté seguro, es decir, yo como diseñador una vez estoy seguro del contenido de mi ítem, el ítem es todo lo que comprende cada parte, es decir, el enunciado, el texto, contexto, las preguntas y las opciones de respuesta, y haya hecho esa autorrevisión, es decir, yo me devuelvo, reviso que cumpla cada una de mis partes con las características que nos explicaron en esta capacitación, pues una vez yo ya esté segura de que he diseñado acorde con lo solicitado, pues enviamos a la revisión por pares. Este es parte de contenido y metodología. Nosotros entre pares vamos a hacer revisión, es decir, pares porque como colegas tenemos esa parte de tarea algunos de los docentes de hacer revisión de exámenes para saber si se cumplió como tal a cabalidad lo que estamos solicitando en cada una de las partes o si hay algo que se necesite ajustar. Entonces, en esa última parte de este proceso de construcción de pruebas aparece la realización de esas correcciones en las cuales los pares nos indicaron que se debe hacer mejoras, ya sea en contenido, ya sea en estructura, ya sea en todo. ¿Listo? Ok, entonces un resumen aquí de todas las partes. En la parte 1 tenemos 6 preguntas, preguntas con imágenes, preguntas de selección múltiple con 3 opciones de respuesta, se presentan avisos que pueden estar ubicados en diferentes sitios, en cada pregunta el estudiante identifica dentro de esas opciones de respuesta un lugar donde se puede encontrar el aviso. En la parte 2, 6 preguntas, de emparejamiento, son preguntas de selección múltiple con 8 opciones de respuesta, se presentan 5 descripciones en una columna para que el estudiante la relacione con las 8 palabras que se presentan como opciones de respuesta en la segunda columna. Tanto para la parte 1 como para esta parte 2 les damos un ejemplo 0 a los estudiantes. En la parte 3, 6 preguntas que son del tipo complete la conversación, son preguntas de selección múltiple con 3 opciones de respuesta. El estudiante debe leer la primera parte de una conversación y seleccionar desde las opciones la mejor opción que completa o que continúa con coherencia y con secuencia la conversación. ¿Listo? En esta parte 3 también dejamos un ejemplo 0 al estudiante.
La parte 4 son 10 preguntas, recuerden que son 10 palabras que se extraen del texto. En este caso, el tipo de pregunta es complete con la palabra. Son preguntas de selección múltiple con 3 opciones de respuesta. Se presenta un texto con espacios en blanco numerados sobre una temática de conocimiento general. Recuerden que ya aquí, como es una presentación de texto, el texto tiene que ser de uso libre, bajo licencia Creative Commons, y poner la cita como tal, acorde con normas APA. Y pues básicamente el estudiante debe seleccionar de las opciones de respuesta la palabra adecuada para cada espacio. Recordemos, ahorita al igual les menciono nuevamente cuáles son esas características de las opciones de respuesta para enfatizar un poco en esa parte en el diseño. En esta parte 4 no hay un ejemplo. ¿Listo? En las partes 1, 2 y 3 son las únicas en las que vamos a dejar un ejemplo 0. A partir de la parte 4, no. En la parte 5 son 9 preguntas, preguntas de lectura simple. Son preguntas de selección múltiple con 3 opciones de respuesta. Se presenta un texto sobre una temática de conocimiento general. El estudiante lee el artículo y luego responde a una serie de enunciados que dan cuenta de información explícita en el texto, haciendo uso del parafraseo. Entonces, tener en cuenta esta parte. Igual que en la anterior, que es la 4, el texto debe ser bajo licencia Creative Commons, es decir, de uso libre, o creado por nosotros mismos. En esa parte no se dejan tampoco ejemplos, en la parte 5. En la parte 6, preguntas de lectura interpretativa, es decir, también es lectura, pero no igual que en la 5. En la 5 es para comprensión de lectura explícita, en la parte 6 es para comprensión de lectura implícita. Son preguntas de selección múltiple. En esta parte 6 son 4 opciones de respuesta. Se presenta un texto sobre temática de conocimiento general, el estudiante lo lee y luego responde a una serie de preguntas en las que se necesita inferir información del texto. Y la última parte, las 7, son 12 preguntas. Se presentan el tipo de preguntas de lectura y selección de palabras. Aún así, está bajo la competencia de comprensión de lectura inferencial. ¿Para qué? Pues para relacionar el contexto con el espacio en blanco que tenemos. Son preguntas de selección múltiple con 4 opciones de respuesta. Igual que en la parte 6, aquí tenemos 4 opciones de respuesta, en donde se les presenta a los estudiantes el texto con espacios en blanco numerados sobre una temática de conocimiento general. El estudiante lee el artículo y luego selecciona la palabra adecuada para cada espacio. Igualmente, el texto que nosotros utilicemos debe ser o un texto de uso libre, bajo licencia Creative Commons, en donde obligatoriamente tenemos que tener la cita directa al texto, y pues si no lo tomamos, si no es de nuestra propia autoría, pues indicar que es de nuestra autoría a nombre de Uniminuto. ¿Listo? Siempre, digamos que recalco esta parte de dar los créditos con la cita de acuerdo a normas APA, porque tenemos que tener el enlace donde directamente se extrajo la información y debe ser el enlace directo al texto, no el enlace a la página general o no sé cómo decirlo, al home, como a la página principal, sino directo al texto que me lleve. ¿Por qué? Porque cuando nosotros los pares hagamos la revisión de esos textos, siempre corroboramos que la cita que ustedes nos dan sea auténtica y sí nos lleve directo al texto y donde en esa página directamente podamos observar y determinar que de hecho sí es un texto de uso libre bajo licencia Creative Commons. De lo contrario, muy seguramente va a ser rechazado el diseño y tendría que empezar de cero esa parte donde se pues está incurriendo en plagio o fraude, porque pues de acuerdo a la institución nosotros en esta parte de diseño, tanto de actividades en nuestras aulas como en diseño de nuestros, digamos, clases o diseños de nuestras pruebas formales, no podemos utilizar textos que tengan derechos de autor, es decir, que estén cobijados bajo una licencia de copyright, ¿ok? Entonces, nosotros como revisores pares siempre estamos pendientes de esa información. Ok. En resumen, para las opciones de respuesta que tenemos que tener en cuenta.
Lo primero, la concordancia gramatical entre el enunciado y las opciones de respuesta. Si yo estoy dando a un estudiante una proposición, la cual debe completar, y en esa proposición se identifica que el verbo que continúa es un verbo conjugado en un plural para her friends, pues todas las opciones deben estar en ese tiempo verbal, empezando, ¿sí? Y segundo, en concordancia con el sujeto que viene de la proposición dada como pregunta. Entonces, concordancia gramatical entre enunciado y las opciones de respuesta que se presenten. Elaborar opciones de respuesta de longitud similar, eso ya lo he mencionado. Entonces, por ejemplo, aquí estas opciones que muestro en el cuadro son todas similares. Y la última, que marco con X, no podría ser parte de esas mismas porque pues excede la longitud de las demás por bastante. Una cosa es que exceda la longitud por tal vez una palabra, pero no por bastante ya. ¿Listo? Tenemos que tener en cuenta en que siempre tenemos que referirnos en todas las opciones al problema que se plantea dentro de la pregunta y el enunciado. Evitar de esta forma opciones que sean fácilmente descartables. Si en la pregunta yo le estoy solicitando al estudiante que identifique el main character of the story, pues yo no voy a poner aquí, por ejemplo, el edificio o la ciudad, a no ser que como tal sea un personaje de la historia, la ciudad o el edificio, ¿no? Si no, entonces simplemente poner lo que puede relacionarse como tal directamente con un personaje, para que el estudiante identifique el principal. Organizar las opciones en un orden lógico, ya sea si se presentan números, se presentan de mayor a menor o viceversa, de menor a mayor, no en desorden. Entonces, digamos que esta parte es más sencilla para nosotros porque a veces decimos, bueno, es que en la anterior pregunta la opción correcta era la A y aquí quiero que sea la B. No, es de acuerdo al orden que se dé lógico dentro de la organización de opciones de respuesta. Entonces, en ese orden lógico, si son números, es decir, ya sea fechas o ya sea un número, como en este caso de una edad, se presentan de menor a mayor o de mayor a menor. Y si son palabras, como en este caso los nombres de personas, se presentan en orden alfabético. El A será el que primero alfabéticamente esté organizado, el B, el siguiente y así. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengamos presente, porque a veces estos detalles pequeñitos pueden hacer que se les devuelva el diseño y tengan que nuevamente hacer correcciones. Si lo tenemos en cuenta desde el principio de nuestro diseño, pues no tendremos que hacer correcciones o no tantas referente a estos pequeños detalles. ¿Listo? Por último, en las opciones de respuesta, por favor, no utilizar opciones como estas que se presentan en pantalla. All of the above, none of the above, not mentioned, it doesn't say, don't know, A and C are correct, true, false, yes, no. Esto en cuanto a lo que como tal la Subdirección General de Evaluación Educativa ha determinado a nivel institucional. No es algo como tal que nosotros determinemos en el área, sino que se está aplicando a todo nivel uniminuto. ¿Listo? Evitar opciones en donde se usen adverbios tales como always, usually, never, absolutely, completely, porque pueden generalmente ser muy subjetivos de acuerdo a la información que presenta un texto. Entonces, para evitar esa parte y ser más objetivos, no vamos a utilizar en las opciones de respuesta adverbios de este tipo. Evitar que la opción válida, es decir, la que es la respuesta correcta, sea fácilmente identificable o descartable, ya sea porque en contraste con las demás opciones tiene una mayor longitud o usa el mismo lenguaje o palabras del enunciado, o porque se destaca por ser la proposición de mayor precisión, o porque tiene mayor nivel de generalidad o mayor nivel de particularidad, etc. Entonces, evitar este tipo de errores en cuanto vayamos a diseñar las opciones de respuesta. Sé que es un poco complejo, pero pues precisamente para ello nos van a dar un tiempo para que podamos con tiempo dentro de nuestro pues, calendario y horas semanales dentro del diseño de material académico poder hacer uso de ese tiempo para tener presente toda esta información y pues ponerla en práctica.
¿Listo? Vamos ahora a un espacio de dudas para que podamos de pronto ayudarles a aclarar la información, dado pues que obviamente estoy acá con el grupo de diseño con los que somos también revisores y con amigos. Ok, creo que interpreto el silencio de manera que no hay dudas. ¿Me corrigen si de pronto me equivoco, por favor? No, Janetcita, muchísimas gracias. Yo tampoco tengo preguntas, Janet, gracias. Cualquier cosa usted sabe que yo siempre la molesto. Disculpe, Vale, Ana. sí, cuéntame. Ok, por aquí me dice Paola que también tiene una consulta y el profe Jonathan González también. Sí, qué pena interferir. Solo una preguntita es en cuanto a la presentación. ¿Podemos tener acceso a esa presentación? ¿Dónde la podríamos encontrar? Gracias. Vale, con gusto, profe. La presentación la vamos a compartir a través de nuestra carpeta Drive. Esta información, como les decía, en general cumple con todas las características de la Subdirección General de Evaluación Educativa, pero el contenido como tal de cada una de las partes que les presenté es algunos de mi autoría y otros, como indiqué, son extraídos de recursos de textos de uso libre. Entonces, toda la información que contiene aquí esta presentación como tal, pues no incurre en derechos de autor. Por ende, pues podemos compartirla libremente aquí con todo nuestro grupo de docentes en este minuto en la parte del área de inglés. Me pregunta Paola aquí a través del chat. Ok, las páginas de uso de textos libres son múltiples. Yo he encontrado, de hecho, hasta bibliotecas enteras en California y otros sitios en donde todos los libros son de uso libre. He encontrado que, por ejemplo, en los recursos ya de búsqueda de Creative Commons han publicado y tienen diseñada una página completa en donde tienen un blog y en ese blog están publicando diariamente diferentes artículos, ponencias y demás de uso libre. Con gusto les doy algunas de las direcciones que conozco, pero como les digo, hay múltiples bibliotecas completas en donde se encuentran textos de uso libre. Yo les doy algunas que conozco, sin embargo, he encontrado que cuando relacionan alguna información, no mucha, pero alguna de esa información que estuve revisando, y voy a la fuente original de la información, porque ellos siempre ponen la fuente original de información, a veces esas páginas o esos textos sí están cobijados bajo copyright. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y aunque esté dentro de una biblioteca de uso libre, tenemos que sí revisar que siempre el recurso directo al que nos relaciona la página o al que nos envía sea como tal de licencia Creative Commons. Recordar que dentro de las diferentes licencias de Creative Commons hay diferentes categorías. Permítanme aquí, busco rápidamente. Sí, Paola, claro que sí, puedo compartirlos como lo mencioné. Lo que les digo, lo que pasa es que si nosotros todos trabajamos en las mismas páginas, es posible que tomemos los mismos textos. Entonces, a veces por eso podemos buscar también libremente esas páginas y esas como tal libraries o directorios. Hay directorios de licencias Creative Commons. Permítanme, hago aquí una búsqueda y les muestro. Bueno, aquí vuelvo a compartir pantalla para mostrarles algo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a las licencias de Creative Commons. Esto está directamente desde la página creativecommons.org. Listo, desde esta, como les decía, hay un blog como tal en el que podemos consultar. Ellos también publican directorios que nos guían a páginas de uso, con material de uso libre. Hay diferentes tipos de licencias Creative Commons.
Entonces tenemos, por ejemplo, esta licencia en donde encontramos esta imagen, que es reconocimiento Creative Commons by. Y aquí nos determina o nos dice qué es lo que se puede hacer con el texto o con la información que esté bajo esta licencia. Entonces ahí nos dicen que se puede distribuir, remezclar, adaptar, construir a partir de él, etcétera, etcétera, hasta utilizar de forma comercial, aunque pues en el área educativa no utilizamos esto de forma comercial, etcétera, etcétera, siempre que se den los créditos de la página original. Tenemos otra licencia que es la de reconocimiento compartir igual, que es el CC by SA, y nos dice qué es lo que podemos hacer con esta información que esté bajo esta licencia. ¿Listo? Entonces ahí nosotros consultamos este tipo de licencias para tener en cuenta que si yo encuentro un texto que me da esta referencia de licencia, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, me dice que puedo reusar el trabajo, pero, por ejemplo, una información que esté bajo esta licencia no la puedo mezclar, no la puedo modificar, ¿listo? Entonces ahí tenemos que tener eso en cuenta para saber determinar qué se puede y qué no se puede hacer con un texto que esté bajo cada tipo de licencia Creative Commons, ¿listo? Hay otras, la gran mayoría se pueden mezclar, adaptar y demás, pero hay unas como esta, por ejemplo, el reconocimiento sin obra derivada, que no podemos mezclar ni adaptar ni nada. Se puede utilizar, sí, de forma comercial, pero pues no se pueden modificar, ¿listo? Y pues ya hay algunas que son más restrictivas que otras. Esto, como les digo, lo podemos encontrar en esta página que es creativecommons.org. Permítanme la copio en la ventana de nuestro chat. De esta manera ustedes pueden llegar a ella directamente, al tipo de licencias que hay. Si revisamos aquí, perdón, volví a la misma página. Bueno, podemos encontrar diferente información bajo diferentes opciones que nos dan allí. ¿Listo? Aquí me dice que puedo ir a buscar a los que son Creative Commons, los que están bajo licencia CC. Entonces yo puedo ir allí y revisar. Ya ahorita vamos y de pronto revisamos. Aquí, por ejemplo, voy a abrir el blog y dentro de este blog tenemos diferente información que se publica. Toda esta información que está publicada es bajo licencia Creative Commons, es decir, que si algo de ello nos puede llegar a ser de utilidad, podemos utilizarlo, valga la redundancia. ¿Listo? Y aquí, mire, hay 501 páginas de artículos publicados. ¿Listo? Algunos de estos artículos, por ejemplo, en este, hacen énfasis en la utilización de Creative Commons, pero a veces hacen algunas alusiones a diferentes páginas en las que podemos encontrar información. En Search the Commons, creo que ellos hace poco lo modificaron porque lo restringieron a que sean más búsqueda de imágenes como tal, ¿listo? Para poder utilizar o reusar. Permítanme, busco aquí, sino que no quiero que vean mi desorden de escritorio, el documento que yo tengo donde tengo algunos ejemplos de lo que podemos utilizar en páginas para la revisión de información Creative Commons. Permítanme un segundo que yo tengo por acá un documento donde guardé eso. Bueno, acá tengo uno de ejemplos. Permítanme, ya lo copio en pantalla. Y les comparto nuevamente la pantalla. Ok, entonces, por ejemplo, tengo este, que es una librería abierta de Open Textbook Library. Todos los libros que encuentren aquí son de uso libre. ¿Listo? Entonces aquí pues ya podemos ir a buscar de acuerdo a una temática general, si es para negocios, si es de temática de informática o sistemas, si es de educación, si es de ingeniería, humanidades, bueno, ahí nos dan categorías de diferentes libros. Entonces, por ejemplo, si yo voy a mirar alguna referente a, no sé, artes, por ejemplo. Aquí me da todos los libros que tienen esa o que están bajo esa categoría de artes.
Y aquí pues simplemente puedo incluir o revisar cuál de ellos me interesa, ¿sí? Por ejemplo, Music on the Move. Creo que de hecho yo utilicé este en alguno de los diseños. Sí, de hecho sí lo utilicé, el de Music on the Move. Y aquí me permite, miren, me da total información, si ustedes se dan cuenta, de la licencia. Me dice que es una atribución non commercial, pero con esta yo puedo hacer, remezclar, adaptar y demás. ¿Listo? Aquí me da, digamos que un preámbulo a lo que me va a mencionar el libro, y pues para ir ya como tal al libro tengo diferentes formas disponibles, en línea o descargar el PDF o descargarlo como libro electrónico, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si yo lo trabajo online, ahí está cargando. Listo. Ok, entonces aquí digo, bueno, vamos a leer el libro. Listo. Y aquí ya voy pasando página por página para el libro. Y mire, dentro del mismo libro me dice cuál es el tipo de copyright que tiene, que es licencia Creative Commons. Y ahí puedo estar segura de que sí voy a poder utilizar cualquier fragmento de este texto, de cualquiera de sus páginas, en un diseño. Entonces ahí ya me toca a mí la tarea de revisar, de leer qué parte podría adecuarse para el nivel que yo estoy diseñando, si este tema sobre música compete como tal al nivel de acuerdo al scope and sequence para poder seleccionarlo, o si no. ¿Listo? Entonces ahí yo ya voy leyendo la introducción y demás. Entonces este es un ejemplo. ¿Listo? Un ejemplo de los muchos libros que encuentro aquí en el Open Textbook Library. ¿Ok? Bueno. ¿Qué otro puedo compartirles? Permítanme, entonces voy a la página original y se los comparto de una vez para que ustedes de pronto puedan revisar. Como les digo, lo único es que si trabajamos bajo los mismos links, pues vamos de pronto a tener la dificultad en que si otro compañero eligió el mismo artículo, pues alguno de los dos tendrá que modificar. ¿Listo? Entonces, por eso lo dejo abierto a que ustedes de pronto busquen esas librerías de uso libre, valga la redundancia. Permítanme, tal vez les comparto alguna otra. Lo que pasa es que yo he tenido algunas que descartar, por lo que les mencionaba, he descartado algunas porque he encontrado información que no siempre es de uso libre. Bueno, creo que esto puede servir. Bueno, este me puede servir, sin embargo, en el Online Journals he encontrado que alguna información no es 100% de uso libre. Algunas sí, otras no. Entonces, como les digo, nos toca siempre revisar y estar revisando. Home. Mira, el IJM. De aquí, de esta página, por ejemplo, extraje el texto sobre bullying que incluí en nuestra presentación. En nuestra presentación utilicé un texto sobre bullying. Yo lo tomé de uno de los diferentes artículos que están en esta página, que es el International Journal of Interactive Mobile Technologies. Entonces, aquí, pues simplemente hacemos búsqueda o miramos por archivos, y ya ahí podemos revisar diferentes archivos de diferentes años. De pronto es un poco más sí, más like time consuming. Announcements, search. Bueno, aquí hay diferentes formas de buscar. Ya depende de pronto las temáticas que nosotros queramos abarcar. Si yo voy a la presentación, por ejemplo, ¿dónde está? Por acá. Y voy a donde tomé el texto de Boeing, acá. Voy a ir directamente al texto, al artículo. Me llevó al mismo. Permítanme nuevamente acá. Damos una nueva ventana. Listo. Miren, aquí me llevó al texto exactamente que yo
del cual utilicé información, que es el de Child Bullying Behavior. Yo le hice modificaciones al texto, de hecho modifiqué incluso el título y modifiqué información que tomé de allí. Pero miren que está dentro como tal de la página y está citado como Creative Commons en el pie de página del texto. Entonces, eso me da a entender que lo puedo utilizar. Si hay algún texto de esta forma en donde no aparezca la licencia Creative Commons, pues obviamente no vamos a poder utilizarlo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este es uno que está dentro del volumen 15, número 9 del 2021. Entonces, cuando nosotros vayamos allí, podemos ir mirando diferentes volúmenes que han salido. Por ejemplo, si yo tomo del 2020 este de aquí, ir mirando aquí cuáles papers hay y cuál es la temática de esos diferentes papers. Y ahí me muestra que pues está como tal en documento PDF. Digamos que este nos da hartísima opción de diferentes archivos, lo cual reduce la posibilidad de que elijamos el mismo texto que un compañero, ¿no? Porque pues igual aquí hay de diferentes años desde el momento en que empezaron a nutrir la página con información de uso libre. Si vamos a ese texto, el que les mostraba ahorita, a este año, por ejemplo, Collaborative Mobile Learning with Smartphones in Higher Education. Tenemos un abstract. De hecho, desde el mismo abstract podemos revisar si nos sirve la temática o no. ¿Listo? Y aquí me da la opción del full text en la parte inferior. De pronto es muy pequeño para que lo vean en la pantalla compartida. Aquí lo amplío. Y ya cuando voy pues a la opción PDF les aparece de esta forma. Aquí en el pie de página aparece el tipo de licencia que tiene dentro de las diferentes de Creative Commons. Y pues me dice ya dentro de las 15 páginas yo voy leyendo y voy determinando qué información me puede llegar a servir y ya le hago las modificaciones o adaptaciones necesarias acordes con el scope and sequence o aterrizo ese vocabulario, como les mencioné en la presentación, al nivel que yo tengo para que se pueda utilizar. Eso es muy importante porque yo no voy a poder utilizar un texto 100% igual, porque pues es inglés ya de un alto nivel, podría ser útil para un nivel 3, pero no para otros niveles como tal, porque recuerden que el nivel 3 al finalizar se supone que ellos deben estar con o demostrar un manejo de idioma de acuerdo al marco común europeo en B2, mientras que los anteriores niveles no, ya están en B1, en A2 o en A1. Entonces tenemos que tener eso presente de acuerdo con el nivel que vayamos a tener que diseñar. No sé si de pronto esto les puede ser útil, permítanme. Bueno, no les compartí la segunda página, la que estábamos viendo. Acá. Voy a la directa y ustedes pues ahí ya pueden mirar por los archivos, archives, que les puede servir. ¿Listo? Como les digo, hay otras que tengo. Sin embargo, las he descartado muchas porque tienen mucha información que no puede llegar a ser Creative Commons. Las puedo compartir, eso es lo de menos. Sin embargo, tendríamos que estar muy atentos a que sí revisen la información, porque no quiero que de pronto más adelante tengamos inconvenientes en que utilicen una información y después, digamos que si yo les di la página web, me digan, pero Janet, la saqué de la página misma que tú nos diste. Por favor, sí, yo sé que puedo dar algunas páginas, pero necesitamos ser más observadores y revisar y estar plenamente seguros de que la información que elijamos sí está bajo licencia de uso libre. ¿Ok? No sé si tengan alguna otra duda, por favor, me comentan. Angelilla, no sé si de pronto haya algo más que quieras puntualizar con los profes. Igual como mencionaba Eliana, cualquier cosa, pues simplemente me consultan o pues nos consultan en general a las personas que estamos siempre pendientes de esta parte del diseño de evaluaciones, que en este caso somos Ángelo, Alexandra, Ángela y pues mi persona. Hola, Janet. Volvimos. Qué pena con ustedes que estábamos en una reunión alterna con Alejandro.
¿Cómo les fue en términos generales? Cuéntenme. A ver, quiero escuchar al profe Diego, por ejemplo. Si está por ahí. Ay, no, así. Diego sí está. Si estás hablando, Diego, no te escucho porque veo que tienes ya activo el micrófono, pero no te estoy escuchando. No. ¿Me escuchan? Ahora sí, Diego, ¿cómo estás? Qué pena, profe, había un errorcito aquí con la configuración de Teams. No muy clara la información, me surge pues obviamente una duda, pero creo que la profesora lo comentaba en términos de la cantidad de preguntas porque revisaba ahorita la última resolución de Saber Pro en la página del ICFES y pues decía que era 45 preguntas, pero pues ella comentaba 55, pero pues me imagino que es un requerimiento de la, como decía la profesora, Dirección de Evaluación y Diseño Curricular de la universidad. También me surge, pues obviamente, yo entiendo lo de la cuestión de Creative Commons License y todo eso, pues a veces uno también recurre a otro tipo de páginas, por ejemplo, educativas que permiten el uso de textos. No sé, yo por lo menos, bueno, no aquí en la Minuto, sino en otros espacios utilizo bastantes textos del British Council que permiten descargarse y que permiten hacer uso, y pues uno diseña preguntas o estilo de, o algún otro de talleres, o por lo menos esta página de Breaking English News, que pues colocan artículos bastante interesantes y también vienen dependiendo del nivel. Pues obviamente hay que entrar a mirar concordancia porque estaba mirando precisamente en esas páginas y salían los logos que la profesora Janet referenciaba en términos del uso de las licencias. Pues ahí por lo menos en los textos que deja, digamos, visualizar el British Council, pues hay una ISO que sé que permite que siempre y cuando se utilice con propósitos educativos, uno los puede utilizar. Y he tenido experiencias exitosas en donde pues lo traspaso, digamos, a otras plataformas de learning management que manejo y pues tengo ahí la situación. Pues esperar también como los pormenores que ustedes tengan y de pronto también rescatar el trabajo que veníamos adelantando en San Camilo frente a todo el proceso de Saber Pro, que pues nosotros también estábamos coordinando desde allá. Sería como esa de pronto, esa duda. Bueno, permíteme, profe, te respondo respecto a la utilización del material que refieres. Nosotros tuvimos una misma consulta referente a esto con la institución a través de diferentes capacitaciones que nos dieron en cuanto al copyright. De hecho, estuvimos con un experto hace un par de años en físico en una capacitación que se hizo a nivel institucional. Y él mencionaba algo de lo que tú dijiste, que pues con propósitos educativos bien se puede utilizar cierto material, aún no estando bajo la licencia Creative Commons. Sin embargo, como tal, la Dirección de Docencia y Desarrollo como tal no nos permite hacer uso de esta, digamos que de esta flexibilización en la parte de docencia, de utilización de material. Y eso ya es a nivel uniminuto, no es a nivel como tal de derechos de autor, sino a nivel uniminuto. Eso fue lo que se determinó, que únicamente vamos a utilizar contenido o de uso libre o propio. Entonces, pues como ya es algo que definió la institución, pues tenemos que seguir bajo ese lineamiento. Sí, lo que dice Janet precisamente era lo que le iba a comentar a Diego y al resto de profesores. Más allá de, digamos, son los criterios que nos dieron en su momento, pues Uniminuto como tal, las personas encargadas de revisión de todo este material. Entonces, por eso, digamos, como que el cierre de posibilidades en frente a estos de uso de aprendizaje, ¿sí? Por otra parte, con lo que tú dices de la otra sede de Saber Pro, sí, nosotros el día de mañana tenemos una reunión precisamente para también conocer como la parte que ustedes venían trabajando y obviamente hacer un solo proyecto. Por eso primero quisimos hacer esta capacitación, ya con la reunión que tengamos el día de mañana, pues ahí sí la siguiente semana les vamos a decir cómo vamos a estructurar los exámenes, bueno, número de preguntas, temas, niveles, ya todo mucho más específico para que ustedes comiencen su proceso. Bueno, y también le pregunto, a ver, por aquí, ¿a quién?
A ver, ¿quién está por aquí conectado? Marta Ruiz. Sí, mi profe, estoy aquí, sino que también estoy en clase, estoy en parcial, pero cuéntame. No, quería saber cómo te pareció la capacitación, si pues quedó claro como los aspectos generales que se manejaron y demás. Sí, sí me quedó claro los aspectos generales. De hecho, pues lo asocié con los parciales que nosotros también realizábamos. Entonces, pues, yo creo que ya estamos como un poco empapados en la temática. Y claro, también fueron otros aspectos que la compañera, pues obviamente nos hizo caer en cuenta también que de pronto, pues, podíamos cambiar los parciales que teníamos y eso, pero bien, no tengo ninguna duda hasta el momento. Ah, bueno, vale, Marta. No, sí, lo que yo les decía al inicio, yo sé que también ustedes y los profesores que antes eran de Calle 80, pues ya tenían un conocimiento de esta estructura, del modelo, de los temas y demás, pero sí era bueno hacer esta capacitación como para tener los criterios muy claros de cómo vamos a empezar a desarrollar como estos exámenes, la revisión, bueno, todo lo pertinente. Así que no los molesto más, no sé si alguno de pronto tenga alguna inquietud. Están los micrófonos abiertos para quien tenga alguna inquietud. Hola Janet y Ángela. No, yo de mi parte quería a Janet, gracias por la explicación. Había cosas que no sabía realmente y muy puntual, muy preciso, realmente la explicación y le agradezco mucho a Janet por el momento y bueno, espero realmente que la presentación esté para poderla en el momento que estemos haciendo el trabajo, tener la mano, porque en ese momento es que de pronto van a salir las preguntas y dudas que tengamos, yo creo que el grupo que somos de San Camilo, ¿no? Del resto, yo creo que por parte de mis compañeros, pues te agradecemos muchísimo, realmente muy puntual cada una de las diapositivas, no es nada más. Sí, vale, sí, Raúl, y nosotros ahorita, yo creo que ya el día de mañana, Janet va a crear en el Drive que compartimos, pues una carpeta que dice Saber Pro y allí vamos a tener pues todo el material, la grabación, por supuesto, de esta capacitación para que nos vayamos ayudando. Muchísimas gracias por su asistencia. Recuerden que si trabajamos en equipo todo sale mucho mejor. A veces es mejor preguntar que quedarnos de pronto callados por pena, por miedo y demás y digamos hacer reprocesos. Entonces, para todos una excelente tarde, vayan, tómense un tinto, descansen, porque yo sé que algunos ya ahorita inician sus sesiones sincrónicas. Entonces, nada, éxitos y bendiciones. Mil gracias, buenas tardes. Gracias, feliz tarde a todos. Buena tarde. Muchas gracias, buenas tardes, hasta luego. Sí.